Vamos a buscar en Mateo 18. Como todos saben, estamos, por la gracia y misericordia de Dios, llevando el Evangelio según San Mateo. En un hospital, ¿no?, hay un líder que dirige todo el hospital y por lo general tiene que ser un médico, ¿no? Es eso, recomendable. Son médicos que estudian para eso y dirige todo el hospital, ¿no? Y en el hospital hay, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos, están las personas que están en un estado a punto de morir, ¿no? Y ahí hacen todo el esfuerzo por que esa persona no se muera, ¿no? Y usan toda la tecnología que puedan usar, la ciencia y más que todo la atención de los médicos, paramédicos, enfermeras y todo lo demás. Y también después hay una sala de recuperación y también hay piso, ¿no? Y también hay consultorio. Pero todas las personas que llegan ahí, llegan porque tienen que ser atendidas, pero también hay un personal, ¿no? Los médicos, paramédicos, enfermeras, todos. Y todos están ahí con un solo fin, de restaurar la salud de las personas que están enfermas. La iglesia es igual, amado hermano, la iglesia es un hospital. En la iglesia hay hermanos que están en la unidad de cuidados intensivos, hermanos que están en recuperación, hermanos que están en piso, hermanos que han sido dados de alta pero se han quedado en el hospital para ayudar y colaborar para que las personas sean curadas y sanadas. Pero el líder, el que dirige todo ese hospital es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es el director del hospital y Él se reúne con ellos todos los días y los que son parte de ese hospital, los que llevan adelante el ministerio de la salud de ellos, no dependen totalmente de Él. El objetivo es que las personas que llegan sean curadas y sanadas, ¿no? Y afuera del hospital hay gente que está siendo llamada para ser curada y sanada. Y uno de los grandes problemas que a veces origina problemas en la iglesia, entre los creyentes, es la falta de perdón. Es cuando no hay un perdón auténtico o no se practica el perdón. Entonces, a veces las personas que están en la unidad de cuidados intensivos, recuperación, en piso, lo único que necesitan es perdonar o ser perdonados, ¿no? A veces no solamente lo tiene el problema la persona que no perdona, sino también el que no ha sido perdonado. Hace años leía un libro que se llama La bendición y hablaba de un joven que él había sido para su padre, tenía muchas esperanzas con él y él hizo cosas muy malas. Aún él ingresó a la Marina de los Estados Unidos, que ahí cualquiera no ingresa, y por problemas que tuvo, salió expulsado. Todas las cosas que él hacía era para llamar la atención a su padre, porque su padre había sido muy autoritario con él, muy imponente. El sueño de su padre que él sea un marino y que sea un oficial de alto rango, pero todas las cosas, y al final él terminó yéndose de su casa y vivió una vida muy perdida, ¿no? Entonces, cuando se entera que su padre se va a morir, él hace todo lo posible por llegar, porque su padre estaba en el hospital, por llegar al hospital y pedirle a su padre que lo perdonara, y él también lo iba a perdonar. Pero cuando llega al hospital, se entera que su padre había muerto, ¿no? Y se escucha una voz en el hospital, ¿no? No te pude perdonar, no te pude perdonar. Ese era el grito que se escuchaba en todo el hospital. Y también hace unos años fui con mi hermana mayor, ¿no?, a ver a una tía que era una tía que se quedó soltera y que tuvo problemas con su mamá, ¿no? Ya mi abuela había muerto hace muchos años, ¿no? Y cuando fui a verla le vi en un estado realmente, nunca pensé, ¿no? Cuando yo llegué al hospital yo escuchaba una voz de alguien que decía, mamá, perdóname. Yo le decía a mi hermana, esa es mi tía, ¿no? No, me decía, yo sabía que era ella, pero ella no quería aceptar eso. El perdón, hermano, la falta de perdón hace muchas cosas, pero Dios aquí nos va a hablar en esta noche. Dice en Mateo 18, 21, entonces
se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, dijo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le abogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo que su consiervo viendo que su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo el señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda no te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Tomen asiento, amado hermano. Hemos dicho que es un discurso, ¿no? El cuarto discurso de Jesús, y el tema en general es la humildad, ¿no? La humildad, y nace a consecuencia de una pregunta que le hacen a Jesús, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y Jesús trae a un niño, llama a un niño pequeño, muy pequeño, y ese niño viene y dice, si ustedes quieren estar en el reino de los cielos, tienen que ser como este niño, ¿no? Los niños tienen una característica, para ellos, los niños pequeños, no hablo ya de niños grandes, ¿no? Porque hay niños pequeños, bien pequeñitos, 2 años y medio, 2 años, hasta los 3 años puede ser, que entre ellos están jugando, ¿no? O están haciendo algo, y de un momento a otro se ponen a pelear y se dan de alma, ¿no? Y se pegan, y lloran y todo lo demás, y ya dice, ya no me junto contigo, se van. Y a la media hora, a la hora de nuevo están jugando, ¿no? Y se olvidaron que se habían peleado, que ya no me junto contigo y no sé cuántas cosas más. Y siguen para adelante, ¿no? Pero si son hermanos, ¿no? del mismo padre y madre, pasa eso. Y a veces los padres intervienen, ¿no? Para hacerles entender de que se tienen que perdonar, ¿no? Y se perdonan entre ellos. Pero los problemas es a veces entre si son ya familiares, ¿no? Primos, y vienen los tíos, ¿no? Y algo pasó, uno de ellos va diciendo, ¡ah, me pegó! Y viene la mamá y hace todo un pleito, ¿no? Y terminan a veces peleados los primos, y los niños que se han peleado entre ellos, al rato están jugando de nuevo, no pasó nada con ellos. Y a veces se origina un gran problema entre los primos y ya no se perdonan entre ellos, ya no se vuelven a perdonar. Y pasan años, hermano. Y algunos, por algo tan insignificante, no se perdonaron. Este perdón es el perdón de Dios, amado hermano. Es solamente cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, es que podemos perdonar realmente y verdaderamente. No hay otra forma. Si yo perdono, pero no perdono realmente por algo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi ser, si mi relación con Dios no está bien fundamentada o no estoy bien afirmado en el Señor o no estoy sobre la roca que es Cristo, amado hermano, no es fácil perdonar. Hace el domingo pasado hablaba entre la confianza y la fe, ¿no? Una cosa es confiar y otra cosa es fe. Yo puedo confiar, la confianza es muchas veces basado en mi relación con Dios
y en mi vida de iglesia yo puedo tener confianza, pero es un desarrollo que yo voy adquiriendo, que yo voy procesando. Pero en cambio la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe, muchas veces un niño, por ejemplo, tú le dices a un niño, haz tal cosa, y ese niño tiene fe. No, y lo hace. Dice la palabra de Dios, dice, mira, la palabra de Dios dice que si tú oras y le pides a Dios por esto, Dios te va a responder. El niño va y ora y cree en que eso Dios le va a responder, y muchas veces Dios honra esa fe de ese niño y Dios le responde. Y el niño no se hace problema, sencillamente ora y cree, ¿no? En cambio, nosotros ya los mayores decimos, pero si esto no puede ser. La palabra dice que yo tengo que perdonar, yo no puedo perdonar. Pero la palabra de Dios te dice, ¿has oído a Dios? ¿Qué cosa? ¿De dónde viene la fe? Del oír la palabra de Dios. ¿Y si este es Dios el que está diciendo que perdones? Yo tengo que perdonar, porque Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y Jesús nos manda a perdonar. Entonces el perdón es un acto divino. Es un acto divino que Dios procesa en nuestro corazón. Por eso el tema del día de hoy es el perdón de Dios. El único perdón realmente auténtico que puede ser posible, que yo pueda perdonar, es cuando ese perdón viene de parte de Dios. Después no, hermano. Después pasa el tiempo y yo voy a volver al mismo problema. A Jesús, cuando llegó a la cruz, después de que todo lo hicieron, y todos saben qué cosa le hicieron a Jesús, ¿no es cierto? A Jesús le hicieron desde que nació, ¿no? Ya lo querían ya desaparecer. Bueno, los casi 30 años que estuvo ahí con su madre y su padre terrenal, que era José adoptivo, ¿no? Hasta que ya llegó al momento de salir a predicar, él comenzó ya a tener oposición, al poco tiempo nomás, amado hermano. Y ya después decidieron hasta matarlo, y a Jesús lo perseguían. Y Jesús nunca dejó de amar al ser humano, nunca dejó de amar aún a sus opositores, porque Él nos enseña en el Sermón del Monte, ¿no? Dice, al que te maldice, bendícelo, ¿no? Al que te persigue, ora por él, dice, ¿no? Entonces Jesús, todo lo que Él enseñaba lo vivía. Entonces, aquí Jesús nos va a enseñar sobre el perdón. Y si yo miro el capítulo 18 de Mateo, todavía Jesús no ha ido a la cruz, ¿no? Cronológicamente no ha ido a la cruz, pero si miro hacia atrás, ya Él ha hablado, ¿no? La importancia de qué cosa, de que Él está edificando su iglesia, ¿no? Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia, ¿quién lo conforma? Todos nosotros, ¿no es cierto? Todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Por lo tanto, cuando Él va formando, Él es el modelo, Él es el ejemplo que tenemos que seguir, Él es a quien tenemos que seguir. Él dice, yo estoy edificando mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Pero también dice, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ahí está el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es un mensaje que, quiera o no quiera, cuando yo quiero realmente salir de mi posición, de lo que soy, para ser conforme a la imagen de Cristo o ser un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo, tengo que ir a la cruz. Y ahí el viejo hombre tiene que estar crucificado con Cristo. Y eso es dolor, sufrimiento. Entonces aquí Pedro va a intervenir, y esta es una de las mejores intervenciones que tiene Pedro en su vida, ¿no? Con Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ojo, a mi hermano, ¿no? Aquí, ¿a quién está dirigiendo este cuarto discurso Jesús? A sus discípulos. Y para Jesús Él está viendo las cosas hacia el futuro. No solamente son sus discípulos, sino entre ellos son hermanos. Porque Él va a plasmar su obra, Dios va a plasmar su obra gloriosa y grandiosa en la cruz del Calvario. ¿Y qué va a hacer Jesús? Va a morir por nosotros los pecadores. Y todos los que se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a Cristo, a partir de ese momento, se convierten en hijos de Dios. Entonces tenemos un solo Padre, por lo tanto,
la iglesia, ¿por quién está conformada? Por los hijos de Dios que somos hermanos. Dice, no, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Contra mí, dice, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pedro dice, 7. Para los judíos, ellos habían llegado a desarrollar una teología. Los judíos les gustaba mucho tener cuentas, hacer las cosas por cuentas, ¿no? Decía, habían llegado a la conclusión que se podía perdonar 4 veces. Yo pecaba contra uno, me perdonaba. Pecaba otra vez en otras circunstancias, me perdonaba. Volvía a pecar con lo mismo, me perdonaba. Volvía a pecar por 4ª vez, me perdonaba. Pero ya la 5ª vez, ya no había perdón ya. Ya no había perdón para ellos ya. Y para Pedro dice 7, porque el número puede ser que haya dicho porque el número es perfecto, el número de Dios, ¿no? Y le dice, Señor, 7 veces debemos de perdonar. Y el Señor le responde, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, no es hasta 7, Pedrito, no es hasta 7 por si acaso, sino aún hasta 70 veces 7. Y le está diciendo, en la práctica Jesús, siempre tienes que perdonar. Siempre, siempre, siempre. Porque este es un aramaísmo. Porque los judíos saben que fueron expatriados a Babilonia y aprendieron el arameo. Y cuando los arameos quieren hacer algo, ¿no? Algo que para hacer entender, ellos ponían este tipo de cosas, ¿no? 490 veces sería eso, pero en realidad lo que están diciendo es no tiene fin. Y aquí Jesús lo va a explicar, ¿no? Jesús le da esa respuesta, le dice, el perdón es por siempre. No tenemos que tener, los hijos de Dios, los hermanos, podría decir Jesús, tienen que tener esta costumbre, este modelo de vida, este estilo de vida, de perdonar, porque si ustedes me están siguiendo a mí, yo les he dicho que ustedes tienen que venir en pos de mí, ustedes me están viendo que yo perdono. Ustedes no han visto en mí que yo no dejo de perdonar, yo perdono, ¿qué no hacen conmigo? Y seguro, ¿qué no le ha hablado Jesús para hacer entender esto, hermano? Lo que pasa es que aquí, cuando nosotros leemos los evangelios, lo que queda es la sustancia de lo que Jesús dice. Pero definitivamente Jesús le está dando un discurso y de hecho que le ha dado algunas aplicaciones. Y seguro que le dijo muchas aplicaciones. El por qué el 70 veces 7. Y le va a narrar una parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. En el original dice a un hombre rey que quiso hacer cuenta con su siervo. ¿Qué significa? Que quiso hacer cuenta con su siervo. La palabra es con sus esclavos, con aquellos que dependían de él. ¿Qué es hacer cuentas? Si nosotros lo aplicamos ya a nuestra salvación, a lo que Dios ha hecho con nosotros, Él, amado hermano, nuestro Dios sabe nuestra condición. Ya hemos hablado de que Él tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y hemos dicho que algunos dicen que hasta cada cabello tiene un número para Dios. Es decir, Él sabe toda nuestra vida. Y cuando Él sabe que estamos andando mal, Él va a venir y se va a acercar a nosotros, ¿me entiendes? Él va a venir a acercarse a nosotros, ¿para qué? Para hacer cuentas, para que le rindamos cuenta. Isaías dice que él estaba en la casa del Señor, en el templo, estaba en una crisis profunda, estaba en una crisis porque el rey había muerto y él estaba en una crisis. Usaías había muerto y parece que era familiar de él y tenía la protección de él, y entra en una crisis y se pone a orar. Y dice la santa palabra de Dios que cuando él ve la presencia de Dios, no ve a Dios sino la manifestación. Lo primero que viene hacia él, ¿qué cosa es? Que se da cuenta que él es un hombre pecador, de labios inmundos. Él no mira a Dios, sino que lo que él percibe, lo primero que él percibe es que él está mal, que él está en pecado. Y eso es lo que Dios, cuando Dios quiere
viene hacia nosotros y viene a que le rindamos cuenta, lo primero que va a suceder a nosotros es que vamos a ver en la condición en que estamos, hermano. Y nadie puede estar de pie delante de él, amado hermano. Y de hecho, definitivamente, que después lo que tiene que salir de nuestra boca o de nuestro quebranto con nuestro Señor es lo que hemos hecho y que a Él no le ha agradado y que a Él no le ha gustado. Por eso que Él viene, porque Él nos ama. Él no quiere que tú y yo andemos en el pecado. Él no quiere que tú y yo desvaloricemos la salvación, ¿me entiendes? Porque uno de las cosas que Dios, una de las cosas más grandiosas que Dios hace para salvarnos es que Él nos perdona. ¿Me entiende? Él nos perdona nuestros pecados. Dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es decir, aquí hay una pugna, pero vamos rápido nomás al tema. La mayoría cree que son 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. En el Perú, más o menos una persona gana al día un promedio de $40. ¿No? $40, $30 puede ser, ¿no? Un promedio, ¿no? De repente puede ser promedio general, ¿no? $40, $50, 40 calculo yo. ¿No? $40 general, con todos los peruanos dividiendo la masa, más o menos como $40. Eso multiplícalo por 6, son 240, o multiplícalo esos $40 por 60 millones. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, Rumi? 2.4 billones, ¿no? Billones de dólares. Una cantidad, pues, hermano, grandísima. Este hombre le debía a este rey hombre, le debía esa cantidad de dinero. 60 millones de denarios, que serían 10 millones de semanas de trabajo. Es decir, era una cantidad muy grande. Y le fue traído, le fue llevado a él. El rey viene y le dice, este hombre debe esta cantidad. Hemos sacado cuenta y te está debiendo tanto, señor. A este, como no pudo pagar, ¿no? Uno dice, oye, págame lo que me debes. Y seguro que el hombre comenzó a decir muchas cosas, pero no podía pagar. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Y si hablamos de la salvación, cuando tú no perdonas, cuando yo no perdono, cuando no perdonamos, nuestra salvación está corriendo grave riesgo, hermano, un grave peligro. ¿Y a Dios cuánto le ha costado la salvación nuestra? No tiene precio, hermano. Por eso que aquí es otro aremismo, ¿sí? Del arameo, ¿no? de aparentemente de exagerar, pero en realidad lo que está diciendo aquí el Señor, está enseñando es que la salvación no tiene cómo el hombre pagar por la salvación. Y que el que ha pagado por esa salvación es Dios. Y para pagar por esa salvación, hubo una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la creación del mundo. Se reunieron los tres y acordaron de que iban a crear al hombre a la imagen y semejanza de Dios, pero que el hombre iba a pecar y que la única solución para que saliera el hombre del pecado era que uno de ellos tenía que descender a la tierra y ser semejante a los hombres y ir a morir por causa de los pecados de los hombres. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús viene para salvarnos del pecado y para que Dios tuviera autoridad para perdonar nuestros pecados. ¿Está entendiendo? Porque Dios, ¿cómo Él puede perdonar nuestros pecados? Porque dice, la paga del pecado es muerte. Pero Dios creó esta forma de poder salvarnos, de que alguien muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es muerte y hay que pagar con esa muerte, con la muerte de alguien que no tiene ningún pecado, ninguna
mancha, nada, nada, nada. Y ese es Jesucristo, amado hermano. Cuando en el día de la expiación, dice en el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. En el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, que es una vez al año, antes se hacía, ese era el día del perdón, era el día en que el pueblo de Israel, era el único día en que el pueblo de Israel podía pronunciar el nombre de Jehová, el nombre del Señor, venían todos, hermanos. Y se habían dos chivos expiatorios que se sacrificaban. Uno era muerto y con la sangre era regada y con eso se cubrían los pecados. Y después ese chivo expiatorio era quemado totalmente, quemado. ¿No? Cuando tú y yo vinimos a Cristo y Dios nos perdona nuestros pecados, para Dios ya no cuentan nuestros pecados, hermano, ya desaparecen. ¿Entiendes? Esas cenizas eran sacadas fuera. Para Dios ya no cuenta ningún pecado. Si tú y yo nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón, Dios ya lo lleva sobre su espalda nuestros pecados. Miqueas dice que sepulta en lo más profundo del mar nuestros pecados y ya no cuenta, para Él ya no cuentan nuestros pecados, amado hermano. Pero hay otro chivo expiatorio que agarran y lo soltaban para que se vaya lejos. Ese chivo expiatorio tenía esa característica que se iba y se desaparecía. Y ya no lo volvían a encontrar. Cuando el chivo volvía, había problemas en el pueblo de Israel porque Dios no estaba aceptando el sacrificio. Porque a veces pasaba. Pero por lo general el chivo ya no regresaba. ¿Y qué está diciendo eso? Que cuando Dios te perdona, Él te libera, ¿me entiendes? Él te libera. Tú ya no estás esclavizado a esa falta de perdón. Ya tú has podido perdonar y eres libre. Libre, ¿me entiendes? Entonces dice acá, entonces aquel siervo postrado se tiró al suelo. Le suplicaba, la palabra es proskenú, que es como adorar, le rogaba, le decía, ¿no? Este siervo le decía al hombre rey, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. En el versículo anterior dice que el rey ordena vender al hombre, a su mujer y a sus hijos. Aunque parezca increíble, hermano, la falta de perdón afecta no solamente a la persona, sino afecta a la familia. Y como hermanos que somos en Cristo Jesús, también afecta a la iglesia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Qué le estaba diciendo, Señor? Sopórtame. Señor, persevera. Yo te lo voy a pagar todo, yo te lo voy a pagar todo, Señor. Dame la oportunidad más, yo te pago todo. ¿Qué le estaba pidiendo ahí? Que le perdonara. Yo voy a pagar todo lo que ha causado mi problema. Ese era su deseo real. El hombre estaba conmovido. El hombre sabía que nunca iba a poder salir, porque nunca iba a poder pagar la deuda. El hombre llegó a saber que realmente él no podía pagar la deuda. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, la palabra dice, el Señor de aquel siervo, el hombre rey, movido a misericordia. La palabra movido a misericordia es cuando para los judíos y también para los griegos, ¿no? Por lo general en la cultura orientales, es que se te movían las extrañas, los intestinos,
el pulmón, el riñón, el hígado. Es decir, mire cómo es, cómo el ser conmovido, cómo lo habría rogado tanto ese hombre, con lamentos, con lloro, con tantas cosas, y de uno diciendo, mira, mi esposa, mi hijo. Eso lo movió todo su ser, y ese hombre no fue soberbio, no fue duro, por lo contrario, lo miró, dice, movido a misericordia, le soltó, lo liberó. Porque uno de los grandes problemas de la falta del perdón es que estamos atados, hermanos. Es como si estuviéramos encarcelados. Cuando tú y yo no perdonamos, atamos a esa persona. Si esa persona, por ejemplo, esa persona es sensible, esa persona que tú no perdonas es sensible, también está marcada o marcado. Esa persona también está sufriendo el impacto de la falta de perdón, amado hermano. Hay cristianos, ¿no? Hay cristianos que van delante de Dios, claman, ha ofendido de repente, ¿no? Ha ofendido y se ha dado cuenta de la ofensa y ha ido delante de Dios y realmente se ha arrepentido y Dios lo ha perdonado. Pero él ahora comienza a buscar el perdón de la otra persona, el que a él ha ofendido o ha pecado contra él, le ha hecho el daño. Y la otra persona le niega el perdón y siente el dolor de no ser perdonado. Pero cuando esa persona le dice, te perdono, se siente libre, hermano, se siente libre. Dice, le soltó, le liberó a su nombre. Y le perdonó la deuda impagable, le perdonó. Es decir, en otras palabras, ya en la salvación, le restauró su salvación. Volvió a experimentar el gozo de la salvación, volvió a experimentar la presencia de Dios. Eso, hermano, eso era lo más grande. No solamente la liberación, sino que aquí en Efesios capítulo 2, muchos sabemos el texto, pero lo voy a leer. Capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia perdonadora. La salvación produce perdón. No solamente la salvación no solamente nos salva de los pecados, sino sobre todo Dios nos perdona, porque nosotros pecamos primero ¿contra quién? Ahora, ¿por qué pecamos contra Dios? Muchas veces, no sé si tú te has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué pecamos contra Dios? Está bien, yo sé que David dice, contra ti he pecado. ¿Por qué David podía decir contra ti he pecado? Porque David conocía la ley. David conocía la palabra de Dios. David sabía todas las cosas que conforme a la palabra de Dios él debía de hacer y las cosas que no debía de hacer. Él tenía el Espíritu de Dios que le había enseñado y cuando él peca, lo primero, después cuando lo confronta el profeta, él se da cuenta que ha pecado contra Dios. ¿Me entiende? Porque ¿quién no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Dios, ¿no es cierto? Y cuando yo no perdono, no estoy amando a mi prójimo. ¿Quién dice, si me amas, guarda mis mandamientos? Dios, Jesús, ¿no es cierto? ¿No? Y hay un sinnúmero, amado hermano, de cosas que nos dice la palabra de Dios, que si hacemos eso, estamos infringiendo la palabra de Dios. Y el autor de eso es Dios. ¿No? Si tú le dices a tu hijo, a tu hija, no hagas esto, mira, y le enseñas, y le dices, ¿por qué no hace esto, pero no hagas esto? Y te enteras que tu hijo o tu hija hace eso, ¿cómo tú te sientes? Y sabes que lo que está haciendo es malo.
tú te sientes ofendido, ¿sí o no? Porque no te ha obedecido, ha hecho lo contrario, te ha retado, se ha rebelado contra ti. Va a tener, de repente lo que hizo, le va a tener sus consecuencias para él mismo. Pero sabes que a ti te falló. ¿Sí o no? ¿Contra quién falló? Le falló al padre o a la madre que le dijo, no, y tú cuando tú y yo pecamos contra Dios, porque Dios nos ha dicho. Y como vuelvo a decir, esta es palabra de Dios. Entonces, aquí, cuando dice, le perdonó la deuda, Él está diciendo, le restauró la salvación, porque acá dice, por gracia soy salvo. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, la parte final B dice, o voy a leerlo a partir del 13, el 13 mismo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Qué tremendo, ¿no? Tú has pecado contra Dios, no quieres perdonar, pero Dios trabaja con tu corazón, Dios trabaja con tu ser, y hasta que un día perdonas. Todos los decretos, hermano, por cada pecado que nosotros cometemos hay un juicio de Dios. ¿Usted ha visto cuando sale una sentencia del juez? Da todo el caso y después dice, por lo tanto, concluimos y esta es la sentencia. Cada pecado tiene todos esos pecados que tienen un decreto de Dios, que están contra nosotros, el día que nos arrepentimos y el día en que nosotros confesamos nuestro pecado y perdonamos realmente de corazón, Dios agarra todo eso que estaba en contra de nosotros y lo clava en la cruz. Todos esos decretos, como diciendo, cancelado es, ya no debes nada. Aleluya. Ya no debes nada. Hermano, el perdón es divino. El perdón es de Dios. Tú y yo estamos llamados y somos hijos de Dios a perdonar. Y nos tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a perdonar. Tenemos que imitarlo a Él, tenemos que seguirle a Él. Mira, Jesús está en la cruz, clavado. ¡Qué dolor, hermano! Tú y yo no hemos sentido ningún dolor todavía. Ahí clavados. ¿Quién sostenía a Jesús? Su propio cuerpo lo sostenía. El dolor era terrible, todo lo que estaba pasando era terrible. Y lo primero que pronuncia es, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Él ya los había perdonado, hermano. Él ya nos había perdonado a todos nosotros, aleluya. Jesús, el Hijo del Hombre, muriendo como hombre en la cruz, lo primero que pronuncia la palabra de perdón. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. ¿Cuánto valen los 10.000 talentos? 60 millones de denarios. Y este hombre solamente le debía 100 denarios. Casi bien poco de trabajo. Divide 100 entre 6 y saca qué cantidad de años tendría que trabajar. Haciendo de él, le abogaba diciendo, págame lo que me deben. Dice la costumbre de los judíos, era bien fuerte, ¿no? Tú ibas y le decías, préstame pues ya te voy a prestar. Ya tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Ya. Pero después el hombre no podía pagarlo. Y no había forma de pagarle. ¿Saben lo que hacían? Agarraban, se iban en contra de ese hombre, lo agarraban, lo tiraban al piso y le doblaban el cuello. Lo más que podían le doblaban el cuello. Era tanto el doblar el cuello que le salía sangre por la nariz y por la boca. Le decían, págame, págame, págame. Págame lo que me debes, págame lo que me debes. No, miren,
Una cosa es la misericordia y otra cosa es la ira, ¿no? Ese hombre, mira, había experimentado el perdón. Sale de esa condición y lo primero que hace es encontrar a un consiervo y le comienza a pedirle que le pague. Es como que si tú y yo encontrara a alguien que yo sé que tiene algo contra mí y le he pedido varias veces, ¿no? Y le reclamo, tú no me has perdonado, tú no me has perdonado. Acá en el Perú, hace un tiempo, hace como 15 años creo que era más o menos, ese tiempo de las cobranzas hubo un modo de cobrar, no sé si ustedes sabían, de que habían unas personas que se vestían de amarillo, iban a buscar a los deudores y no lo encontraban, le decían, paga lo que debes, paga lo que debes, paga lo que debes. Mano, era algo terrible, tan vergonzoso, que se enteraban que tú estabas con tus amigos en un restaurante, esperaban que todos estuvieran y ¡pum! Aparecían. Un grupo era, paga lo que debes, paga lo que debes. ¿Te imaginas? Págame lo que me debes, págame lo que me debes. Págame. Eso pasa a veces cuando no perdonamos también. En nuestra conciencia comienzan a haber cosas nada buenas, hermano. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este consiervo hizo lo mismo que él hizo con el hombre rey. Se postró, se tiró al suelo, le rogaba, diciendo, ten paciencia, sopórtame, espera un tiempo. Por favor, yo te lo voy a pagar todo. Déjame procesar la falta de perdón, porque yo te voy a perdonar, pero déjame. Perdóname. Mas él no quiso. Fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mano, ahí la costumbre era de que si tú tenías una deuda y no podías pagar, te llevaban a la cárcel. Eso no era conforme a la palabra de Dios, porque conforme a la ley había formas como pagar. Y también no había deudas impagables, porque llegaba en el año de jubileo, todas las deudas eran canceladas y las propiedades volvían a su dueño original. Nadie se podía quedar con algo. Es decir, Dios hizo, el Antiguo Testamento, hermano, es perfecto en ese aspecto económico. No es como el día de hoy, que los países están endeudados al Fondo Monetario, al Banco Mundial o a entidades, no. Llegaba el jubileo y todo quedaba en cero. Entonces hay el momento del jubileo, cuando llega la presencia del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios comienza a avivar a la iglesia y el Espíritu comienza a bautizar, a llenar de su presencia, una de las primeras cosas que va a suceder si hay un verdadero avivamiento es el perdón, hermano. Los hermanos se van a perdonar sin que tú le digas nada. De un momento a otro un hermano se va a acercar a ti y te va a decir, perdóname, hermano, porque yo hice eso contra ti. Y tú ni siquiera enterado estabas que habían hecho eso contra ti. Y tú le vas a perdonar con toda libertad porque estás lleno del Espíritu de Dios, estás lleno de la palabra de Dios, ¿no? Entonces acá, este hombre, cuando estaba en la cárcel, ¿qué hacía? Estaban presos, pero le hacían trabajar. ¿Y qué tiempo estaba preso? Todo el tiempo que él duraba pagar la deuda. No es que el estar en la cárcel ya no pagaba la deuda, no. En la cárcel había un sistema de los judíos que hacía posible que ellos podían trabajar y pagar la deuda. Pero miren, 60 millones y este hombre solamente debía 100 denarios. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Que este hombre nunca había valorado realmente la salvación que Dios le había dado. Cuando tú y yo
no valoramos la salvación, no entendemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, su muerte gloriosa en la cruz del Calvario, amado hermano, no vamos a perdonar, ¿me entienden? No vamos a perdonar. ¿Por qué? Porque ya no estamos andando en el Señor como el Señor quiere. ¿Cuál es realmente la solución para todos estos problemas, no? Porque este hombre rey, que es Jesucristo, o cualquier hombre que realmente tiene una relación muy permanente y muy fluida con Dios puede perdonar? ¿Por qué algunos creyentes ya llegan a desarrollar una vida de comunión con Dios, de dependencia con Dios, de adoración, de servicio, y su vida está centrada en Dios? Y para ellos el perdón es parte de su vida. Les duele muchas veces lo que le pueden hacer, pero al final perdona. La clave está, hermano, en nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Si tú y yo no estamos en esa manera de amar a Dios con todo nuestro ser, de no entender, para amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, tenemos que entender, amado hermano, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que saber, ¿alguien más en toda la existencia vale más que Dios? Si Dios es el creador de todo. El que murió en la cruz, ¿quién era? El Dios hecho hombre, ¿sí o no? ¿Hay alguien que pueda? Mire, Dios nos amó tanto y nos ama y nos seguirá amando. Dios nos ha amado tanto, pero intensamente, en una gran dimensión, que para hacernos entender el costo de la salvación, Él envió a su Hijo Jesucristo, para que Él muriera por nosotros, para que Él tomara nuestro lugar, para que a Él se le imputara todos nuestros pecados, amado hermano. Al imputarse todos nuestros pecados a Él, Él nos imputa su justicia. Y Dios nos declara justos. No que seamos justos por nosotros mismos, sino por ese acto glorioso. Dios nos justifica por la fe. Y podemos presentarnos a Dios con toda libertad. Con toda libertad, amados hermanos. Cuando tú eres perdonado por Dios y auténticamente te has arrepentido, entonces tú vas a entender que es el Dios hecho hombre. Hizo todo para que tú y yo podamos ser salvos. Y a medida que tengas más comunión con Dios, a medida que más lo conozcas a Él, a medida que más lo conozcamos cada día más y más, el perdonar va a ser una opción natural en nuestras vidas. ¿Te imaginas a Esteban muriendo, siendo apedreados? Había predicado tremendo mensaje, hermano, un mensaje glorioso. Pero al final le demuestra a sus opositores que a quien ellos habían matado era Cristo, que Jesús era el Mesías. ¿Y qué hace esa gente? Y él agarra y dice, veo al Señor, se abre el cielo y él comienza a ver al Señor a la diestra del Padre, al Señor Jesucristo. Y lo comienzan a apedrear, amado hermano. ¿Se imagina una piedra cayéndole y saltándole la sangre? Y ahí estaba Saulo de Tarso. Dice, Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. ¿Por qué Esteban llegó a ese nivel? Por su relación con Dios. Y este hombre, amado hermano, nunca tuvo una relación verdadera con Dios. Por eso que él pudo despreciar tan fácilmente la salvación y no perdonar. Por eso que cuando vienen y le sacan cuenta, lo presentan, este hombre debe 60 millones de denarios, 10.000 talentos. Lo que pasaba es que ese hombre en ningún momento él entendió lo que es la salvación por pura gracia, lo que es la justificación, la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo no perdonamos como cristianos, hermano, no es que no hemos entendido todavía el nivel de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay que perdonar, sí o sí, no tenemos opción. Si somos hijos de Dios, dice,
Viendo sus consiervos lo que pasaban, se entristecieron mucho y se fueron y refirieron al Señor lo que le había pasado. Los consiervos, igual que ellos, lo vieron y le comunicaron al rey, al hombre rey. Entonces, el versículo 32, llamándole al Señor, le dijo: siervo malvado. Bueno, si alguien te dice, tú eres malo, a veces nuestros hijos, ¿no? Le hacemos algo, le castigamos, o no ya no estás castigado, no vas a tener esto. Y él dice: papá, tú eres malo, dice, ¿no? Y a veces te duele, ¿no? Cuando tu hijo te dice así: tú eres malo, papá. No sé si alguna vez ha pasado, pero a veces los niños dicen eso, ¿no? Malo eres, papá. O alguien, de repente un amigo, un familiar viene y dice: malo, hoy tú eres malo, ¿no? ¿Cómo tú te sientes? Es fuerte, ¿no? Pero aquí está hablando el Señor. Dice: siervo malvado, siervo malo. ¿No sabes todo lo que mi Padre ha hecho por ti? Toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, porque te humillaste. Yo no fui, mis entrañas fueron movidas porque tuve compasión de ti. Y te perdoné, te liberé y te dejé libre de la deuda. ¿No debías tú también tener misericordia? Y decía: no, estabas obligado a perdonar también, a tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve de ti, misericordia de ti. Mira, dice: así como yo he tenido misericordia de ti, ¿por qué tú no tienes misericordia? Cuando tú y yo no perdonamos, hermano, estamos bajo la ira. La ira nos gobierna, nos reina. Pero cuando perdonamos, estamos bajo la misericordia de Dios. Experimentamos en nuestra extraña lo que dice aquí, que ese hombre, el hombre rey, experimentó para poderle perdonar. Sentimos dolor. Dios nos lleva nuevamente ¿a dónde? A la cruz. Y valoramos lo que hizo Jesús por nosotros, que Él nos salvó para perdonarnos, para liberarnos, para salir de la deuda que causa el pecado, de todos esos decretos que estaban en contra de nosotros y que Jesús los clava en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Entonces el Señor, enojado, le entregó al verdugo hasta que pagase todo lo que debía. Entonces el Señor agarró y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si realmente esta persona es un creyente, es un hermano, ¿sabe lo que va a pasar cuando tú no perdonas? La conciencia, hermano. Tu conciencia va a estar ahí. Aunque tú lo quieras esconder, aunque tú lo quieras apagar la voz de tu conciencia va a estar ahí. Que perdones, como Dios te ha perdonado, y no va a parar, hermano, no va a parar, salvo que ya tu conciencia se endurezca, tu corazón se endurezca y ya no tengas ninguna comunión con Dios. Pero los creyentes que han tenido una experiencia con Dios, que han sido cambiados, transformados y han visto lo que Dios ha hecho en su vida, cuando en un momento de su vida van a reaccionar y van a perdonar y van a decir: Padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, no soy digno ni siquiera de alzar la mirada hacia ti. Perdóname por toda la necedad, por todo lo que he hecho. ¿Y cómo termina Jesús enseñándonos a todos? Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Bueno, tú te puedes acostar en paz y dormir en paz y levantarte en paz. Cuando uno no está en bien con Dios, cuando uno no está en comunión con Dios, cuando uno no ha perdonado, amado hermano, no tiene buen sueño. Tú te vas a despertar a la 1, 2 de la mañana y se te va a quitar el sueño. Te puedes tomar tus ansiolíticos, depresivos y todo lo demás,
Y va a llegar un momento que eso ni siquiera se te lo va a quitar. Porque hay algo más grande, que es Dios, que está obrando, o Dios quiere que tú reacciones para que perdones de todo corazón. Si aún has perdonado, ya te perdono, pero no ha sido de todo corazón, Dios lo conoce, hermano. ¿Qué hace? ¿A qué vino el hombre rey? A sacar cuentas. Y cuando Dios se acerca a tu vida, vuelvo a repetir, lo primero que Él va a sacar a luz es nuestra condición en la cual estamos mal delante de Dios. Y si es falta de perdón, eso va a ser. Nadie, hermano, quiere que estos verdugos estén ahí con nosotros para que reaccionemos y le pidamos perdón a nuestro Dios. Así también mi Padre, que es celestial, que está con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus ofensas. Así también mi Padre celestial hará con vosotros. Hará. Mire, Dios ¿cuánto nos ama? ¿Cuánto creen que Dios nos ama? Pero ¿qué dice aquí? Que si no perdonamos, ¿qué va a hacer? Nos va a entregar a los verdugos hasta que paguemos todo lo que debemos. Hasta que vayamos a la cruz. Hasta que nos arrepintamos y le pidamos perdón, Señor, he pecado contra ti y voy a perdonar a mi hermano. Yo no puedo vivir así. Tú no me has llamado para vivir en esclavitud. Tú quieres que yo sea libre. Que yo pueda mirar con transparencia todo. A ti primeramente alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El perdón se tiene que practicar, amado hermano. Dios nos ayude a entender y a vivir y a practicar, como dije en parte del mensaje, a obedecerlo a Dios. Señor, no entiendo. Yo sé que lo que me ha hecho es malo, pero tu palabra dice que tengo que perdonar. Lo perdono, Señor, en el nombre de Jesús. Hay perdones que tú vas a hacer, pero la relación con esa persona ya no puede volver a ser igual, amado hermano. Escucha bien. Porque si esa persona te ha hecho daño, y esa persona está en la cárcel, o está en un lugar y es peligroso para tu vida, tú perdonas, pero ya no puedes volver a tener comunión con esa persona. ¿Por qué? Porque tu vida puede estar en riesgo, ¿me entiendes? No todo el perdón es ya, todo vuelve igual, no. Si esa persona ha sido una persona muy malvada y sigue siendo malvada, tú lo perdonas, pero no puedes volver a tener ninguna relación con esa persona. Porque ahí estaría en peligro tu vida. Por si acaso es condicional. Algunos van a decir, no. Ya ha pasado casos así, amado hermano. El perdón, si hay ya una relación de hermanos en la fe y los hermanos están en la fe, la idea es volver a la restauración, volver a tener esa comunión, esa amistad, esa unidad que antes teníamos y con toda libertad expresarnos. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que impida, porque al medio está Cristo que nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre y nos ha dado ese espíritu. Y una de las cosas que el fruto del Espíritu Santo es el amor hacia mi hermano, el amor hacia Dios, el amor hacia mi hermano. Porque si yo amo, entonces yo he perdonado y soy libre. Le doy gracias a Dios por ello y lo alabo y lo adoro, amado hermano. Dios nos ayude a entender esto del perdón, pero como dije al comienzo, Dios nos ayude a tener esa actitud de los niños, y cuando vengan esos recuerdos de las cosas que nos hicieron, llevarlo a Cristo, nuevamente ir a la cruz con Cristo y decirle, Señor, lo vuelvo a perdonar, lo vuelvo a perdonar, lo vuelvo a perdonar. Porque Dios, como dije, este perdón es siempre, hasta que eres libre y puedes tener libertad en Cristo Jesús. Dios nos ayude a poder entender todas estas verdades a medida que vayamos creciendo en la gracia y practicándolo. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, en esta noche. Te pido, Señor, de la gloria, que tú afirmes, Señor, esta enseñanza, esta doctrina que es tan importante, Señor, del perdón, que está basado en tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario, Señor. Porque si no entendemos tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario, no podemos perdonar, Señor. Y para perdonar tenemos que entender con claridad todo el sacrificio que tú hiciste por nosotros al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque la causa, Señor, de la muerte tuya era el pecado.
y dentro del pecado, las ofensas que habíamos cometido contra ti, Señor, y eso necesitaba ser perdonado. Pero tú cuando entregaste a tus hijos a Jesucristo era para que Él tomara nuestro lugar, Señor amado, y muriera por nosotros, pero también para que nosotros podamos perdonar o ser perdonados, Señor, por nuestro prójimo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Señor, y nos hagas entender esta verdad. Te lo digo en el nombre del Señor. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.